no se pueden aplicar las reglas del derecho penal. En consecuencia no se aplica ninguna norma jurídica y queda en un vacío total, donde lo único que impera es la fuerza. Vacío que lleva a que el Estado se degrade a una condición tal que no tiene autoridad moral para penar a nadie. Pierde la autoridad ética. Es nada más que un mero choque de fuerzas a ver quién procede con mayor crueldad. Ese fue el infierno que vivimos. Por eso insisto, y lo insisto frente a los que no lo han vivido, frente a los que hoy se les cuenta y por ahí pueden equivocarse diciendo, bueno, pero había una provocación suficiente. No, puede haber habido una provocación, pero suficiente nunca. Suficiente para esto nunca. Suficiente para esto jamás. Estábamos y estuvimos los que con la ley en la mano estábamos dispuestos y estábamos imponiendo penas, procesamientos, prisiones preventivas, etc. Lo estábamos haciendo. ¿Qué fue de nosotros? A unos nos desplazaron, otro, el pobre Nochetti Fasolino, se lo injurió, se lo difamó, se dijo que se le habían pagado millones de dólares para que sobreseyese a la presidenta Isabel Perón en ese momento. El pobre se tuvo que ir a Uruguay, donde puso una inmobiliaria. Y volvió recién para reclamar su jubilación legítima años después, ya enfermo. Y Teófilo Lafuente se quedó en su casa, por suerte no lo molestaron, murió años después. Por eso insisto, como el único sobreviviente de aquellos de la justicia federal que en el último tramo del gobierno constitucional estábamos haciendo lo que legalmente correspondía hacer, con todas las dificultades que puede tener el trámite legal, pero no solo nos sacaron del medio, no solo habilitaron la justicia militar, que conforme a nuestro Código de Justicia Militar, hoy derogado afortunadamente, nunca se podía aplicar a civiles, a no militares. No se conformaron con eso. Hicieron todas estas atrocidades de las que hablaba Osvaldo hace un rato. Atrocidades absolutamente incalificables. Atrocidades en las cuales, como les decía, aplicaron una teoría importada sobre pretexto de nacionalismo. Teoría que tuvimos la desdicha de aprender directamente de los autores. El resto de nuestro continente, de nuestra América Latina, lo aprendió a través de una versión copiada, que fue la Escuela de las Américas de Panamá. Los norteamericanos simplificaron los manuales de los franceses y ahí se lo pasaron al resto de las cúpulas de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas de nuestra región. Y así fue que se dio cuenta con la misma brutalidad en otros ámbitos de nuestra región. Un día cinco militares entraron en Perú, en un barrio, y mataron unas 15 personas y se fueron. Y el caso fue llegando a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana. Y la Corte hizo una sentencia que ya por entonces nos era obligatoria, como jurisprudencia obligatoria a todos nosotros, estableciendo que de ninguna manera esos crímenes de lesa humanidad su punición podía ser obstaculizada por pretextos objetivos, obstáculos de carácter jurídico, sean cuales fueren esos obstáculos. Esa fue la jurisprudencia que años después aplicamos nosotros, el caso Barrios Altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero además de esto, la impunidad nos había colocado como país en una situación sumamente grave. Había empezado a funcionar el principio universal, conforme al cual desde otras jurisdicciones
encontrábamos en una tremenda disyuntiva. El principio universal funciona cuando el criminal no puede ser juzgado en el territorio porque no se quiere o porque no se puede. Es decir, el principio universal funciona respecto de estados que han sido degradados a una condición de poco menos que una tribu. Y por ende el principio universal funciona y no afecta solamente a aquellos que han infringido la ley, sino que nos coloca en una situación de capite diminutio, prácticamente a toda la población. Cualquier argentino que fuese dando vuelta por el mundo estaba, mal o bien, sometido por lo menos a la sospecha por parte de cualquier jurisdicción de cualquier país del mundo. Esa era la realidad frente a la cual nos colocó el pedido de extradiciones formulado por el juez Garzón desde España, por la Audiencia Nacional Española. ¿Y qué es una constitución? Una constitución es básicamente un reparto de poder para ejercer soberanía. Y la jurisdicción es un atributo de la soberanía. No teníamos solo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino también el mandato de la Constitución. Nunca podemos interpretar la Constitución en el sentido de que nos ordene renunciar a la jurisdicción como atributo de la soberanía para dejar que la ejerza una potencia extranjera. Ese fue el fundamento último de la remoción de todos los obstáculos que finalmente, después de años, pusieron en funcionamiento de nuevo la acción contra los responsables de delitos de lesa humanidad, contra los responsables de estas masacres. Quiero aclararles que pese a que se tardaron 30 años, pese a todos los obstáculos, pese a la magnitud de los crímenes cometidos, lo que estamos haciendo no tiene muchos antecedentes en el mundo. Estamos juzgando, condenando o absolviendo a quien corresponda conforme a la ley ordinaria, conforme al código de procedimientos ordinario que se le aplica a cualquiera y conforme a los jueces designados por la ley. Realmente hay pocos casos en el mundo, y diría que casi ninguno, me atrevería a decir, en que esto se haya hecho. No hemos aplicado principios de justicia transicional. No ha habido comisiones de la verdad. No ha habido tribunales extraordinarios. No ha habido comisiones extraordinarias. Son los jueces ordinarios conforme a la ley ordinaria. Sé que esto ha generado, respecto de algunos organismos de derechos humanos, a veces, algunas personas críticas por la lentitud. Es verdad, nuestra justicia es lenta porque ordinariamente es lenta. Y tiene defectos porque ordinariamente tiene los defectos. Y los tiene respecto de estos procesados como los tiene respecto de cualquier otro. No cabe la menor duda de eso. Pero nos hemos negado a cualquier disposición de tipo extraordinario, de carácter especial, porque estamos seguros de que la única sentencia perfectamente válida, políticamente muy poco vulnerable o invulnerable, es la sentencia que se dicte respetando todas las normas constitucionales y todas las garantías. Claro, son las que ellos no respetaron, sí, precisamente, porque ellos son delincuentes y el Estado argentino no puede ser delincuente. No puede asumir el Estado de Derecho la misma condición o el mismo estatus. El Estado se ve obligado a una preeminencia ética porque de lo contrario no tiene absolutamente ninguna legitimidad para juzgar ni para condenar a nadie. Esta es la historia que sintetiza. Buenas noches y muchas gracias, Maris, por las palabras y por la invitación. Créanme que no es un formalismo que diga que para mí es un enorme privilegio poder estar en esta mesa compartiendo con cada
comenzó a acelerar la planificación de lo que luego iba a ser conocido con el nombre del Holocausto. Y uno de sus generales le planteó una suerte de reparo. Le dijo, bueno, pero ¿qué repercusión internacional podía tener llevar esto adelante? Y Hitler respondió con una pregunta. Dijo, ¿alguien se acuerda del genocidio armenio? Claro, porque cuando no hay historia de la impunidad, queda mucho más facilitada la ejecución de una masacre, de un genocidio, porque el genocidio armenio, que quizás fue el primero del siglo XX y quedó impune, parecía que bajaba enormemente el costo de llevar adelante esas matanzas, porque el poder todo lo podía. Concluida la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento de Nuremberg fue un cambio sustantivo y fundamental respecto de esto. Por eso yo creo que el libro de Stella Maris, junto con otros tantos trabajos, pero hoy estamos aquí para comentar este libro, es un aporte para que nunca más, para que nadie en el futuro, dentro de muchos años en la Argentina, pueda preguntarse, pero ¿quién se acuerda de los desaparecidos? Y esa es la mejor autodefensa que podemos hacer, la docencia, la divulgación, la investigación y también, ¿por qué no?, las preguntas más profundas. Yo creo que es bueno pensar, permítame que diga una cuestión que es una pavada casi, pero creo que es bueno pensar. Pensar etimológicamente refiere a la palabra detenerse. Yo creo que en esta época tan vertiginosa que nos toca vivir, es bueno parar, es bueno detenerse, es bueno pensar. Y aún tantos años después, es bueno detenerse y pensar cómo pasó algo así. Cómo, la Maris lo comenta haciendo referencia a Kant, cómo pudimos conocer el mal absoluto, el mal radical, cómo le pudimos dar lugar a eso, contextualizarlo, ponerlo en esos términos históricos en los que se hizo referencia acá. Yo antes de comenzar esta charla hablaba con Bayer, otro privilegio que me dio la oportunidad de la presentación de esta nueva edición de tu libro, Stella Maris, y decía que cuando fui invitado a participar del panel, sabiendo la presencia de Bayer, se me ocurría hacer una pequeña unión entre un tema histórico que él fue el primero en investigar, que fue el caso de las Rosales. El 7 de julio de 1892, 3 barcos de la Armada Argentina zarpaban con destino al puerto de Palos para celebrar el 4º centenario del descubrimiento de América. Uno de esos buques de la Armada Argentina, un cazatorpedo en realidad, la Rosales, se hunde al poco del trayecto y solo se salva su oficialidad. De los 90 aproximadamente, me corregirá, integrantes que tenía esa tripulación, se salvan 19. Los oficiales casi en su totalidad, pero los suboficiales y los marineros perecen todos porque no había los suficientes botes salvavidas y, contrariamente a lo que supone el honor humano en primer lugar, pero militar, el capitán no se hunde con su barco, el capitán y la oficialidad se salvan con su barco. Y ese hecho queda impune. Claro, conlleva cierta explicación que ese hecho quedara impune y que además fuese oculto hasta que, pero que está aquí compartiendo la mesa con nosotros, lo pusiera a la luz del conocimiento merced a una exhaustiva investigación. Porque esa clase dirigente que tuvo luces y sombras, como se comentó aquí, pero había diseñado
un país y unas fuerzas armadas para las cuales la Rosales era la mejor metáfora. En ese país había gente que tenía más derecho que otras a salvarse en caso de crisis. Había gente que era prescindible. Había gente que no tenía derechos ni siquiera a vivir en circunstancias de crisis. Porque el diseño de las Fuerzas Armadas de la generación del 80 no era el diseño del Ejército Libertador de San Martín, de Belgrano, era un diseño distinto. ¿Por qué no decirlo también? Era un diseño de clase. Era el diseño que en otra investigación de Bayer, todos conocemos más ampliamente por La Patagonia Rebelde, por la película, es la que en el protagonista, el coronel Varela, cuando le dicen vaya y cumpla con su deber, claro, él cumple con su deber como lo había comprendido, y el deber era fusilarnos a todos para mantener el orden establecido independientemente de que ese orden fuese injusto. Y así, a lo largo de nuestra historia,